Si tienes pensado ver una película navideña para el 25 de diciembre rodeado en familia, seguro tus opciones son películas como Mi pobre angelito, Duro de matar, El Grinch, El extraño mundo de Jack, El joven manos de tijera, Santa Cláusula, entre otras. Seguro pensaste en muchas otras películas clásicas, pero también estoy casi seguro que todas las que pensaste son de antes del 2010. Pero, ¿por qué? Desde los 90s a 2000 se estrenaban entre 5 a 15 películas navideñas al año. En ellas encontramos películas como Santa Cláusula, Mi pobre angelito, El regalo prometido. De los 2000 a 2010 se estrenaban entre 15 a 30 películas navideñas al año. Ahí encontramos al Grinch, Los fantasmas de Scrooge y El expreso polar. De 2010 a la actualidad el número se ha incrementado demasiado, dejándonos de 80 a 100 películas de esta temática al año. Pero si son tantas, ¿por qué no puedo recordar ni una de este periodo? ¿Por qué nadie habla de ellas? ¿Por qué no hay nuevos clásicos navideños? Todo eso y más lo explicaré en este video. La frase "antes todo era mejor" quizá es muy boomer, sí, pero también son factos. Si no me creen en estas fechas, vean canales de televisión abiertos. Digo, no les va a costar mucho trabajo porque claramente son jodidos, ¿no? No como yo, ¿no? Que soy millonario y pues a mí me sobra el dinero. Vean esos canales y verán que solo aparecerán películas clásicas. Esto no es una casualidad. Según varios reportes de plataformas de streaming, a pesar de producir decenas de nuevas películas navideñas, la gente prefiere seguir mirando los clásicos. Eso habla muy bien de estas películas y muy mal de las modernas. Esto es por una simple razón: las nuevas no llaman la atención. Ya desde el póster la verdad es que no se antojan y ya sabes que van a estar plagadas de clichés, con historias muy parecidas entre ellas y nada originales, con poca variedad entre los géneros como comedias o romances, y estas de por sí ya arrastran con los clichés de sus respectivos géneros. ¿Cuántas veces más tendremos que ver cómo la Navidad está en peligro y nuestros protagonistas tendrán que salvarla u ocupar el lugar de Santa? ¿Cuántos protagonistas amargados más veremos el cómo aprenderán su lección para ser una mejor persona? Estos clichés tienen su origen y son una forma barata de tratar de replicar esa fórmula de las primeras películas clásicas, pero lo peor es que las actuales ya ni siquiera les interesa innovar, aunque sea un poquito. Pero ojo calor, ¿no? Las películas clásicas... Pero ojo calor, las películas clásicas son más que una fórmula replicable infinita. Esas películas proponían algo interesante, cada una de manera diferente. Si bien muchas de estas utilizan la Navidad como concepto central, su historia no se basa en ella. Cada una tiene temáticas, tonos y desarrollos diferentes. El joven manos de tijera utiliza la Navidad como telón de fondo para hablar de algo mucho más universal. Aquí vemos a una sociedad que presume ser amable y abierta, pero en realidad solo acepta lo que encaja en sus estándares. Edward no es rechazado por ser malo, sino por ser diferente. La película expone cómo la gente se interesa más por las apariencias, por lo normal, y cómo esa hipocresía termina aislando a quien no encaja. Incluso esta es una película con ciertos toques frankensteinianos. El Grinch, aunque se representa como una historia infantil y colorida, es una crítica directa al consumismo que domina estas fechas. En Villaquién, la Navidad ha dejado de ser un momento de unión para convertirse en una competencia de regalos, decoraciones y excesos. El Grinch no odia la Navidad por sí misma, odia lo vacía que se ha vuelto, y la película recuerda que el verdadero valor de estas fechas no está en lo que se compra, sino en las conexiones humanas y el sentido de comunidad. Turbo Man se disfraza de comedia exagerada, pero en el fondo cuenta la historia de un padre ausente que cree que puede compensar su falta de tiempo y atención con un regalo. La búsqueda desesperada del juguete no es solamente una carrera caótica por la ciudad, sino una reflexión sobre cómo muchos padres confunden presencia con objetos. Al final, la película deja claro que ningún juguete puede reemplazar el tiempo, la atención y el vínculo real entre un padre y su hijo. Todas estas películas funcionan incluso si le quitas el factor navideño y lo intercambias por cualquier otra festividad. Todas utilizan los valores navideños y los utilizan para armar la historia. Lo que
hace interesante a estas películas es que tienen algo que contar. Sí, a lo mejor no es algo muy destacable o rebuscado, pero funciona para entretener a cualquiera que la vea. Sin embargo, las películas modernas no han logrado quedar en la memoria de nadie porque ni siquiera lo intentan. Las propuestas modernas dan la sensación de ser demasiado ridículas, pero no como El regalo prometido, que eso forma parte de su encanto. No, más bien ridícula en el sentido que genera cringe. Es como si a veces se quisieran tomar demasiado en serio, como Red One. Pudieron hacer una película totalmente parodia de las películas de acción modernas, pero a veces se esfuerzan demasiado como si quisieran venderse como una película cool. El regalo prometido funciona porque sabe que es una jalada, pero eso es lo que busca. Si tienes ganas de ver escenas sin sentido, te vas a reír, pero aún así intenta contar una historia de la mejor manera posible, con diálogos buenos o con una buena dirección, porque la ridiculez no es sinónimo de malo. Puedes hacer la película más ridícula del mundo, pero que tenga una buena calidad en actuaciones y guión. Estas no son navideñas, ¿no? Pero vean Tropic Thunder o Little Nicky. Son unas pendejadas de película, pero son muy disfrutables, muy amenas. Esto porque sí hay una intención de elaborar un buen chiste de pastelazo, pero Red One fracasa porque sus bromas genuinamente no dan risa. También llegan a tener escenas de acción porque sí, ni siquiera son buenas o cómicas. Tiene demasiados momentos serios para ser considerada una comedia, y cuando quieren apelar al sentimentalismo cae en lo ñoño por lo genérica que es. Los efectos tratan de emular a películas de superhéroes. Estoy seguro que lo hicieron así porque han de pensar que es lo más cool del mundo. Y lo peor es ver cómo hasta los propios actores hablan de estas películas como si fueran algo súper importante, como lo hizo La Roca comparando Red One con Oppenheimer. I had an opportunity to go watch Oppenheimer, and I watched it in the IMAX theater where Christopher Nolan watches and screens his movies. I was thinking, holy shit, this thing, Red One on this screen with this technology, it's gonna be game over. Y a ver, las ideas muchas veces no están mal, donde fallan es en el cómo las manejan. Hay una película que se llama Querido Santa, donde la premisa es que un niño escribe una carta para Santa, pero este lo escribe mal como Satán. Al señor de las tinieblas, interpretado por Jack Black, le parece interesante y decide jugar al rol de Santa. La idea me parece perfecta, ¿no? Digna de una película de comedia, incluso hasta pensaría que es una película clásica, y el tener a Jack Black ya garantiza que la película será como mínimo divertida. Pero no, también tiene estos momentos forzados, así de uy, mira cómo somos chavos, somos aquí todos buena onda y aquí anda el post-day, ¿no? Wow, ¿a poco no está muy de fuego, chavos? Estas películas están en un limbo, no saben cuál es el público objetivo, no son lo suficientemente ridículas para públicos infantiles, no son lo suficientemente cool para adolescentes. ¿Tú crees que alguien de 15 años va a querer ver estas cosas? Y para los adultos, si no sale una chichona de la hora pico, difícilmente la vean. Entonces, si no es para nadie, ¿para qué las hacen? ¿Acaso están lavando dinero? Estas películas existen solamente para que siga existiendo la enorme industria que es Hollywood. Lo mencionamos al inicio del video, desde 2010 en adelante hemos tenido un incremento de películas no solo de Navidad sino en general, y esto es por la llegada de las plataformas de streaming. Ahora la industria ya no quiere vender tickets o DVDs. Para este modelo de negocio sí necesitaban hacer buenas películas. ¿Tú pagarías por una película que sabes que es mala? No, ¿verdad? Pues por eso le echaban ganas antes. Ahora la estrategia es llenar el catálogo de las plataformas para tener más contenido, por ende, más horas en que las personas estarán en su plataforma. Tú pensarás, pero ¿quién va a pagar mensualmente para ver películas y series horribles? Y es que debes entender que el público objetivo de las plataformas es el público general, como tus papás, gente mayor, gente que no anda aquí en YouTube, gente que no se clava con la calidad, que no es muy exigente, que quiere nada más poner algo de fondo. Por eso ahora cada vez la calidad es menor, porque no hay una razón de esforzarse. Esto ya lo hemos hablado en videos pasados para que los cheques después de este. Hollywood está en decadencia creativa desde hace años. La gente que está a cargo de las producciones de películas son gente de negocios, no artistas. Por eso, aunque alteremos el tiempo y espacio y consigamos que las películas navideñas modernas se estrenen en los 90s y 2000s, aún así no serían igual de icónicas, porque de
base, las películas son malas. Ahora no vamos a generalizar, ¿no? De repente han salido buenas películas navideñas, pero son casos muy raros, más raros que encontrarte un Pokémon Shiny, ¿no? Haz de cuenta lo mismo. Una de ellas que destacó bastante hace unos años fue Klaus. Esta se presenta como una película navideña animada, con una historia sobre cómo la bondad puede ser un acto contagioso. A través de Jesper, un cartero egoísta, desinteresado, nepo baby y whitezican, la película muestra cómo incluso los actos más pequeños, aunque empiecen por conveniencia, pueden transformar a una comunidad entera. La Navidad aquí no nace de la magia, sino de la empatía, del esfuerzo colectivo y de la decisión consciente de hacer el bien, incluso en un lugar marcado por el odio y la división. Más allá de su mensaje, Klaus tuvo un impacto enorme dentro de la animación moderna. Fue celebrada por recuperar un estilo de animación tradicional en 2D en una época dominada por el 3D. Esto le valió para que la película fuera nominada al Oscar a Mejor Película Animada y arrasó con los premios Annie, ganando múltiples categorías, además de llevarse el BAFTA a Mejor Película Animada, consolidándose como una de las películas navideñas más importantes y respetadas de los últimos años. Ojalá existieran más películas como esta, ¿no? El problema, quieras que no solamente es encontrar artistas con ideas arriesgadas y creativas. También hay que agarrar el pedo en que es muy difícil sacarle más jugo a la Navidad. Ya muchas películas tocaron todos sus valores. ¿Qué más se puede inventar si la Navidad es algo estático? Es la misma celebración de hace décadas, al menos en la versión americana. Pero aquí es comprensible que haya menos cantidad de buenas películas de este género, porque para empezar no es un género como tal, es más una temática. Normalmente las películas son comedia navideña, romance navideño, acción navideño y así con los demás géneros. La gente cada vez conecta menos con esta festividad. A lo mejor la mayoría sí se reúne con la familia y comen algo delicioso, que por cierto suscríbete para que me alcance para el pavo, si no tendré que cenar pollo loco, ¿no? Y no queremos eso, cabrón. Lo acabo de decir, ¿no? Otro problema enorme de las películas navideñas modernas es que asumen que la Navidad es algo universal, cuando en realidad es una celebración que cambia radicalmente según el país, la cultura y hasta el clima. La mayoría de estas películas están hechas desde una visión extremadamente America. Casas enormes, familias perfectas, nieve, suburbios, regalos caros y una idea muy específica de lo que debería ser la Navidad. Cuando tú no creciste con eso, la conexión emocional simplemente no existe. En cada país se celebra diferente. A lo mejor en México no se nota tanto, salvo por la pobreza, delincuencia y juguetes patito. Pero en otros países la celebración es una cosa totalmente irreconocible. Por ejemplo, en Japón la Navidad no es una festividad familiar ni religiosa. Se vive más como una fecha comercial y romántica, muy parecida a San Valentín. Las parejas salen a cenar, se intercambian regalos y no existe esta idea de reunión familiar obligatoria. De hecho, aunque parezca meme, una de las costumbres en Japón más famosas para la Navidad es comer pollo frito del KFC. Así que si tú no tienes para el pavo, tú di que es porque eres japonés y así celebran. Y así celebran allá, ¿no? Pero suscríbete porque yo no quiero comer pollito, ¿no? A mí sí, un pavito. Así bueno, así chingón. En Australia la Navidad ocurre en pleno verano. No hay chimeneas, no hay nieve, no hay abrigos, más bien hay playa, calor y reuniones al aire libre. Por eso el imaginario visual clásico de la Navidad, como suéteres, tormentas de nieve, autos atascados, no conecta emocionalmente con ellos. Es difícil empatizar con una estética que simplemente no existe en tu realidad. En la República Checa la Navidad no gira alrededor de regalos gigantes ni de Santa, sino de supersticiones, rituales y creencias populares. Por ejemplo, existe una tradición navideña bastante peculiar. Las mujeres solteras lanzan un zapato por encima del hombro hacia la puerta. Si la punta del zapato apunta hacia la puerta, significa que se casarán pronto. Si apunta hacia adentro, seguirán solteras. Esto está muy lejos de la típica película donde el conflicto es encontrar el regalo perfecto o salvar la cena familiar. En Filipinas, la Navidad
Navidad no es una fecha puntual, más bien es una temporada emocional larguísima. Durante 4 meses completos hay decoración, música navideña, celebraciones que culminan el 24 y 25 de diciembre con enormes reuniones familiares y eventos religiosos. Por eso las películas que reducen todo a un solo día o a un solo conflicto se sienten pequeñas y poco representativas para una cultura donde la Navidad es casi un estado mental. De hecho, ahí les va una gran idea, ¿no? Ahí nada más me anotan mis regalías, o si la ven en Netflix ya saben de dónde salió. Imagínate una película de un vato que va a celebrar la Navidad en casa de su novia en otro país y ahí se da cuenta de lo diferente que es la Navidad. Y pues en ese choque de culturas surgirán situaciones muy risibles, así, ufa, la guasa, hermano, ¡uah! Y listo, hermano, ¿no? Fácil pueden hacer un universo cinematográfico con eso, ¿no? O sea, una película de cada Navidad de todos los países, ¿no? De nada, ¿no? Es más, ponme en los comentarios, gracias, así ponme, gracias, y quiero ver. Y dime bien, gracias. Está esa opción. O tratar de replicar lo que hacían los clásicos, hacer películas que no dependan de la celebración en sí, pero la verdad esto lo veo muy complicado, por lo que ya les he comentado de la crisis de Hollywood. Este año ha sido muy complicado para muchas industrias, muchas decepciones, muchas malas noticias, muchas películas malas maletas y no buenas buenardas. Yo sé que estas épocas son difíciles para algunos de ustedes, pero tengo un mensaje importante que podría alegrarles la Navidad. Sé que este año me la he pasado defecando en los tropiezos de la industria, pero esto tiene una razón. Desde inicios de este canal, la idea era más clara que el agua más cristalina del lago, más escondido de los bosques, más densos e inexplorados por el ser humano. Era que aquí narraríamos los fallos de la industria para que cada vez sea mucho mejor. Por el momento no podemos hacer nuestras propias películas, pero sí podemos cambiarte a ti. Este canal busca que tú despiertes de lo que la gente llama la pendeja y exijas a las empresas millonarias hacer buenos productos. Que no te den atole por el dedo. De nada sirve quejarte en internet si sigues consumiendo los mismos productos deficientes de calidad audiovisual. En tus manos callosas y con horrible cutis está el futuro de esta industria. Regresemos el cine todos a su época dorada. Pero sobre todo, y más importante, si te topas con un creador de contenido que diga la verdad de tus películas y series favoritas, en lugar de llorar como perra por no aceptar que lo que te gusta es un pedazo de mierda, mejor cállate y aprende. Antes de terminar, me gustaría agradecerles por el apoyo a este canal, pero lo haré después de leer algunas cartas de ustedes, los suscriptores. Aquí tengo la primera. Es de un chico de Iztapalapa. Quizá es un poema. Veamos lo que tiene que decir este pequeño joven. ¿Quién eres y por qué le copias al Fede Lobo? No vamos a leer nada. Quiero agradecerles el apoyo a este canal. Yo experimenté épocas donde subías un video y tenías 3 vistas durante meses. Y desde el inicio de este canal, digo, no ha sido súper viral, pero digamos que no estoy aquí hablando solo. Hay canales que tardan años en llegar a cumplir los requisitos de la monetización y afortunadamente, bendito Dios, lo logramos en tan solo 4 meses. Poco a poco el canal empieza a tomar forma y es gracias a ustedes, cabroncitos. Ya se habrán dado cuenta que soy muy crítico con las películas y las fórmulas, y si han visto todos los videos de este canal se darán cuenta que cada video es diferente al anterior, esto para buscar ser cada vez mejor. Y así seguiremos para el 2026, así que si eres nuevo, suscríbete, te prometo que se va a poner bueno buenardo este canal. Este canal al inicio se creó con la intención de hacer reseñas
reseñas o hablar de lo que no podía en mi canal anterior. Ahora busco que este canal sea único, con una esencia que te haga sentir que estás viendo algo de mucha más calidad. No sé si lo lograré, pero busco que Sal de la Sala y la red de próximos canales sean los mejores de México. No sé si serán los más populares o los más exitosos, pero sí quiero que sean los más arriesgados, los más originales y con la mejor calidad. Para el futuro crearé mucho más contenido como transmisiones en vivo para hablar de esas reseñas que hemos dejado un poquito de lado y también crear futuros canales. No es por blofear y por acá hacerme yo mismo no llego, no puedo, o sea, lo he intentado muchas veces. No voy a poder ahorita, ¿no? Pero este canal es el del concepto más aburrido de los que tengo planeados. Por eso solamente lo verán dependiendo del éxito de este canal. Así que muchas gracias a los viejos y a los nuevos. A todos me los llevo en el Cora. Y les deseo a todos una feliz Navidad. Cámara culeros, mucho éxito para el próximo año. Checa los videos anteriores y espera los mejores del 2026. Ahí nos vemos. Ya por fin se acabó esta mamada. Monta mi grapita, güey. A ver. Huevo. Venga. Oh, la toda madre. No mames. Sobre así, güey.